Álvaro, sentado en su escritorio, miraba absorto la foto que tenía frente a él. En la imagen, él y su esposa María estaban en la playa de Mallorca durante su luna de miel. Parecía que esos 30 años habían pasado en un instante. De repente, no se veía a sí mismo tal como era hoy, sino como el joven lleno de esperanzas y planes. La dulce nostalgia llenó su corazón, haciéndole pensar en aquellos tiempos en que la vida parecía brillante y llena de magia. Recordó cómo caminaban por la playa con la arena cálida bajo sus pies, cómo María reía cuando las olas tocaban sus pies, y cómo en esos momentos sentía que el mundo entero les pertenecía solo a ellos dos. Sin embargo, esta vez, una sensación extraña empañaba sus dulces recuerdos. Las últimas semanas, María había sido especialmente cariñosa y atenta, lo que normalmente le gustaba, pero ahora este cambio repentino empezaba a preocuparle. A menudo le miraba directamente a los ojos, como si quisiera decirle algo importante, pero no encontraba las palabras adecuadas. Absorto en sus pensamientos, Álvaro apenas notó cómo su asistente, Carla, entró en la oficina, observando su expresión pensativa. «Álvaro, ¿ha pasado algo bueno?», preguntó ella con una ligera sonrisa. «Ah, Carla, estos últimos días me siento como si la juventud hubiera regresado a mí», respondió él, sin querer entrar en detalles. Carla sonrió, pero al salir, lanzó una mirada extraña, como si intentara entender de qué hablaba en realidad. Esa noche, cuando Álvaro llegó a casa con regalos para María, un ramo de 2 docenas de rosas, sus chocolates favoritos y una botella de vino, no esperaba encontrarse con su hija adulta, Elena, en lugar de María. Elena parecía nerviosa, como si no se atreviera a decirle algo importante. «Papá, llegaste temprano hoy», comentó Elena, bajando la mirada. «Mamá se fue por asuntos. No sabía que llegarías antes». «¿Y dónde está?», preguntó Álvaro, sintiendo como una creciente sospecha se instalaba en su pecho. Elena no podía mirarlo a los ojos. Después de una pausa, finalmente dijo: «Papá, tienes que saber. Mamá se ha encontrado con otra persona. Es solo una cita, pero ella quería cambiar algo en su vida». Álvaro se levantó, como si el suelo se le hubiera ido debajo de los pies. «¿Qué? ¿Cómo es posible? Nosotros estábamos bien». Álvaro apretaba con fuerza el volante mientras conducía por las calles nocturnas de Madrid. Por primera vez en 30 años de matrimonio, lo invadía un deseo salvaje e incontrolable de conocer la verdad con sus propios ojos. La imagen de María sentada en un café con otro hombre lo desgarraba por dentro. Sentía su corazón latir frenéticamente y sus manos temblaban. Sin embargo, en su alma quedaba otra parte, la que se negaba a creer en la traición. Albergaba la esperanza de que todo fuera un malentendido, de que María le explicara todo y que él pudiera volver a confiar en ella. Mientras tanto, en el café, Raúl le contaba a María sobre su vida después de la muerte de su esposa. A pesar de su voz tranquila y sus modales suaves, sus palabras estaban llenas de dolor. Cuando miraba a María, sentía que encontraba consuelo, que su dolor desaparecía a su lado. Y María, consciente de esta fuerza, se sentía importante y necesitada, como en aquellos años en los que su matrimonio con Álvaro era aún nuevo y lleno de pasión. Pero dentro de ella crecía la culpa. Con cada palabra de Raúl, le resultaba cada vez más difícil regresar a su marido y mirarlo a los ojos. De repente, le vino a la cabeza que tal vez esta cita cambiaría su vida para siempre. Sabía que arriesgaba no solo su matrimonio, sino también su relación con su hija, que la había apoyado en esta decisión. De repente, el pensamiento la asustó tanto que, por un momento, perdió el control de sí misma y se tocó nerviosamente el collar que llevaba en el cuello. Finalmente, Álvaro encontró el café. Al ver en la ventana la silueta de su esposa sentada en una mesa con otro hombre, su corazón se detuvo. En ese momento, sintió el impulso de irrumpir en el lugar y arreglar las cosas, pero algo lo detuvo. Por primera vez, se sintió vulnerable, su fe en sí mismo y en su familia se derrumbó en un instante. Álvaro se quedó en el coche, incapaz de acercarse. Observaba cómo se inclinaban el uno hacia el otro, cómo Raúl tocaba la mano de María, y esa escena destrozaba su alma. Apenas podía creer que fuera real. De repente, sin saber qué hacer, Álvaro sintió una punzada de náusea y salió del coche, apoyándose en el capó frío. En ese momento, se le acercó una mujer,
a quien al principio no le prestó mucha atención, hasta que escuchó su voz. «¿Está bien?», le preguntó ella, mirándolo con cierta precaución al ver su rostro pálido. Álvaro se enderezó y, al encontrarse con sus ojos, sintió una extraña sensación de alivio. La desconocida parecía increíblemente tranquila y equilibrada. «No, no estoy bien», respondió en voz baja. Ella sintió, entendiendo que algo pesado lo oprimía. «Sabe, a veces pasa. Pero eso se supera. Solo hay que dar el primer paso para entender qué hacer después», añadió, mirándolo con una expresión comprensiva. Por un instante, Álvaro sintió que su interlocutora sabía más de lo que parecía. En sus ojos se leía la sabiduría de alguien que había atravesado el sufrimiento y era capaz de comprender el dolor ajeno. Parecía que ella le ofrecía no solo su apoyo, sino una oportunidad para comenzar algo nuevo, aunque aún no podía imaginar cómo eso cambiaría su vida. Mientras tanto, María se debatía entre el deseo de regresar con su marido y la sensación de que Raúl podía darle algo que no había experimentado en mucho tiempo. La invadía la ansiedad, pero sentía que esta decisión podría darle libertad y satisfacción. Cuando Álvaro regresó a casa después de este encuentro, pasó mucho tiempo sin poder dormir, reflexionando sobre cada instante de esa noche. El recuerdo de la mujer con la que habló casualmente frente al café no lo dejaba. Sus palabras resonaban en su cabeza una y otra vez: solo hay que dar el primer paso. Esa noche comprendió que no podría seguir adelante sin conocer la verdad sobre María y sus intenciones. Decidió hacer todo lo posible para comprender la situación y descubrir hasta qué punto llegaba esa traición, si realmente era real. Al día siguiente, Álvaro se levantó con una decisión clara: debía conocer la verdad. Este pensamiento se convirtió en una obsesión para él, no podía existir en la incertidumbre. Dentro de su alma, había una tormenta de ira, resentimiento y una profunda ansiedad que apenas podía controlar. Durante el día de trabajo, sus pensamientos regresaban a la reunión nocturna con la mujer misteriosa junto al café y, como si hubiera recibido un apoyo invisible, sentía una calma extraña, oculta tras un deseo ardiente de descubrir la verdad. Tan pronto como terminó sus tareas, se apresuró a regresar a casa, esperando encontrar pruebas o rastros que pudieran arrojar luz sobre lo que estaba sucediendo. En su mente surgió un plan: decidió revisar las pertenencias de María, con la esperanza de encontrar alguna pista que le ayudara a entender su comportamiento. Abriendo su cajón en el dormitorio, comenzó a revisar documentos, cartas, fotos. Todo lo que pudiera indicar sus motivos. Pero casi de inmediato fue invadido por el horror. Entre las fotos y cartas, encontró un pequeño sobre camuflado que contenía varias fotografías de María con Raúl. En una de ellas, estaban demasiado cerca, casi tocándose con los hombros, y sus miradas estaban llenas de algo no dicho y de atracción. Álvaro sintió que un fuego de ira y decepción se encendía en su interior. Sus peores sospechas se habían hecho realidad. Mientras tanto, María, sin sospechar lo que la había descubierto, regresó a casa. Tenía la intención de hablar con Álvaro sobre su cita, pidiéndole comprensión y confianza, pero al ver su rostro, comprendió de inmediato que algo había sucedido. Álvaro levantó la mirada hacia ella, llena de furia y dolor. «¿Dónde estabas?». Su voz era tan fría como el hielo, y eso asustó a María. «Álvaro, yo». «Puedo explicarlo», comenzó ella, sin saber por dónde empezar. «¿Explicarlo? ¿Vas a explicarme cómo apareces en estas fotos con otro hombre? ¿Es esto lo que quieres, María?». Él apenas podía contener el temblor que recorría su cuerpo. María guardaba silencio, sin saber qué decir. Se sentía atrapada, como en una trampa. La mirada de Álvaro la atravesaba, y en su corazón crecía el pánico. Comprendió que no podría justificarse, que no podría recuperar la confianza que alguna vez le tuvo. Álvaro, incapaz de soportar la tensión, salió corriendo de la casa, y sin pensar en las consecuencias, se dirigió a ver a Elena, con la esperanza de encontrar consuelo al menos en su hija. Necesitaba desahogarse, expresar sus miedos y su resentimiento, y tal vez entender por qué ella apoyó a su madre en su infidelidad. Cuando Elena abrió la puerta y vio su rostro lloroso, comprendió de inmediato que la situación se había salido de control. «Papá». Intentó abrazarlo, pero él se apartó. «¿Sabías todo esto, Elena? ¿La apoyaste en esto? ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Su voz sonaba pesada,
como si cada palabra le causara dolor. Elena, sintiendo una profunda culpa, bajó la mirada. No sabía cómo explicarle a su padre su papel en la decisión de su madre, ya que todo parecía tan inocente al principio. Su confianza se derrumbó, y se sintió como una niña traviesa, pero sin haber comprendido el alcance de la catástrofe. En ese momento, Elena entendió que sus acciones no solo habían destruido a su familia, sino también su propia relación con su padre, que siempre había estado llena de calidez y confianza. Álvaro no esperó respuesta. Se fue, dejando a su hija en silencio y con un sentimiento de profunda pérdida que apenas le permitía respirar. Al regresar a casa, descubrió que María se había ido. Se sentó en el sofá, dándose cuenta de cómo la soledad lo envolvía. En su mente surgió la pregunta, ¿quién era ese hombre con quien se había reunido? Y lo más importante, ¿cómo podía luchar contra semejante traición? Pasó una semana desde el momento en que Álvaro se enteró de la traición de María. Durante ese tiempo, experimentó una extraña combinación de amargura y vacío. Su hogar se había vuelto frío e inhóspito, cada recuerdo de María lo llenaba de dolor, pero al mismo tiempo le daba una firme determinación de seguir adelante. Trasladó todas sus cuentas conjuntas a su nombre y bloqueó el acceso de María. Le dejó un solo mensaje, corto e implacable: nuestro matrimonio ha terminado. No quiero tener nada que ver contigo. Mientras tanto, María intentaba contactarlo, pero todas sus llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. Se mudó con Elena, dándose cuenta de que había perdido no solo a su marido, sino también el hogar que habían construido juntos durante tantos años. Pasaba noches sin dormir, pensando en cómo todo podría haber sido diferente si no hubiera asistido a esa cita con Raúl. La atormentaba un profundo sentimiento de culpa, y cada vez que veía la decepción en los ojos de su hija, sentía que no solo había defraudado a Álvaro, sino a toda su familia. Elena, observando el sufrimiento de su madre, experimentaba sentimientos contradictorios. Se culpaba cada vez más por haber alentado a su madre a dar ese paso, creyendo que la había apoyado en un camino incorrecto. Sentía cómo se desmoronaban sus relaciones con su propio esposo, quien la condenó por su acto. Elena no podía dejar de pensar en las palabras de su padre, que aún resonaban en sus oídos: me has traicionado. Esas palabras parecían una puñalada en el corazón, y comprendía que sería increíblemente difícil corregir algo. Una noche, cuando María intentó hablar con su hija, Elena, incapaz de soportar la tensión, exclamó de repente: mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto? Él te amaba. Sabes que para papá eso lo era todo. Y yo. Te ayudé en esto, y ahora no puedo corregir nada. María guardó silencio, dándose cuenta de que no tenía nada que decir en su defensa. Había perdido a su esposo y a su hija, y tal vez a sí misma en el proceso. Lo único que le quedaba era un sentimiento herido de orgullo, pero incluso eso comenzaba a desmoronarse bajo el peso de las consecuencias. Mientras tanto, Álvaro, sintiendo que debía liberarse del peso del pasado, decidió acudir a un psicólogo en busca de las respuestas que tanto necesitaba. En la primera sesión confesó que no podía aceptar lo sucedido y que su apego a María había hecho que esta traición fuera aún más devastadora para él. El psicólogo lo escuchó, proponiéndole probar un nuevo ejercicio: escribir una carta en la que expresara todo lo que quería decirle a María, sin miedo ni autocensura. Álvaro pensó mucho en esa carta. Comprendía que las palabras que quería decirle eran demasiado dolorosas, pero al mismo tiempo, entendía que debía hacerlo para finalmente dejar atrás el pasado. Se sentó en la mesa y escribió: María, tú eras todo para mí. Eras la luz de mi vida, y creía en ti más que en mí mismo. Pero destruiste todo, como si nuestros años juntos no significaran nada para ti. Confiaba en ti, pero destruiste todo lo que construimos, por un capricho pasajero. ¿Por qué lo hiciste? ¿Te faltaba amor? ¿Felicidad? Nunca podré olvidar tu traición. Después de escribir la carta, sintió un alivio, como si por primera vez pudiera deshacerse del peso que no le permitía respirar. Al mismo tiempo, María también intentaba encontrar respuestas, recordando sus propios motivos. Comprendió que su anhelo por una nueva experiencia era solo un intento de huir de la rutina, de sus propios miedos y dudas. Ahora comprendía que, al perseguir sueños efímeros, había perdido a la persona más querida de su vida. Decidió encontrar la manera de expiar su culpa ante Álvaro,
entendiendo que podría ser su única oportunidad de obtener perdón, aunque solo fuera para ella misma. Una mañana, cuando Álvaro iba al psicólogo, notó a la mujer que había conocido en el café. Ella le sonrió, y él, reuniendo valor, se acercó a ella. Resultó que su nombre era Isabel y trabajaba en un fondo de ayuda a personas que habían pasado por crisis importantes en sus vidas. Empezaron a conversar, y con sorpresa él descubrió que hablar con ella le traía una paz y una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Isabel era sabia y entendía su dolor, le sugirió empezar de nuevo y olvidar el pasado. Sin embargo, Álvaro sentía que el pasado no lo dejaría ir tan fácilmente. Sabía que debía resolverlo todo hasta el final, solo entonces, quizás, encontraría la paz verdadera. Han pasado varios meses. La vida de Álvaro comenzaba a estabilizarse, pero los recuerdos de la traición de María todavía lo inquietaban por las noches. Comenzó a pasar más tiempo con Isabel, quien se estaba convirtiendo en una fuente de tranquilidad y apoyo para él. Cada conversación con ella le abría una nueva perspectiva sobre la vida, y, tal vez, por primera vez en mucho tiempo, se sentía comprendido. Sin embargo, ninguna de sus reuniones podía evitar ese eco de amargura y conflicto interno. El sentimiento de culpa hacia María, aún presente en su mente, no le permitía disfrutar plenamente de esta nueva conexión. Un día, Isabel le propuso hacer un pequeño viaje al mar para cambiar de ambiente y olvidarse de los problemas. Álvaro, aunque con dudas, aceptó. Ambos necesitaban desconectar de la realidad y disfrutar de la tranquilidad. Se dirigieron al norte de España, donde pudieron olvidarse de todo y disfrutar de la brisa marina. Durante el viaje, él logró, aunque fuera brevemente, distraerse de sus heridas emocionales. Mientras tanto, María, sola después de que Elena y su esposo se fueran al campo, se hundía en la depresión. Llamaba constantemente a Álvaro, pero todas sus llamadas quedaban sin respuesta. Empezó a sentirse completamente perdida, como si hubiera salido de su mundo familiar y todos sus intentos de regresar fueran en vano. Finalmente, tuvo una idea desesperada: contactar a Raúl, el hombre que había destruido su matrimonio. María encontró su número y le envió un mensaje, preguntándole si podían encontrarse. La consumía el sentimiento de culpa por volver a acudir a él, pero comprendía que era su única oportunidad para aclarar sus sentimientos. Raúl respondió casi de inmediato, aceptando la reunión. Siempre le había simpatizado María, pero también se sentía culpable por el papel que había jugado en su vida. En la reunión, María se dio cuenta de inmediato de que sus sentimientos hacia Raúl eran una ilusión, fruto de su deseo de escapar de la rutina y de los problemas de su matrimonio. Él no era el hombre al que quisiera regresar una y otra vez. Su conversación fue seca y tensa, como si entre ellos existiera un abismo lleno de problemas y errores no resueltos. Comprendió que Raúl no era más que un error que ahora tendría que pagar caro. Al volver a casa, tomó una decisión final: escribiría una carta a Álvaro, contándole todo lo que había ocultado, confesándole cada sentimiento y cada momento de duda. Tal vez así lograría recibir su perdón. Aunque esto no le devolviera su vida anterior, María comprendía que debía ser sincera con él como nunca antes. Al día siguiente, sentada en su mesa con un papel y una pluma, comenzó a escribir: Álvaro, me cuesta expresar con palabras cuánto lamento todo lo que ha ocurrido. En cada momento en que te traicionaba, también me traicionaba a mí misma. Te puede parecer que buscaba algo nuevo y emocionante, pero en realidad era una mujer asustada y perdida que intentaba escapar de su vacío interior. Raúl fue solo una ilusión, una fantasía absurda que me pareció una salvación de la rutina. Pero sé que esto ahora no significa nada para ti. No pido perdón, solo quiero que sepas que siempre has sido y eres la parte más importante de mi vida. Aunque nunca me perdones, quiero que sepas que viviré con esta culpa hasta el final de mis días. María envió la carta y comprendió que ahora solo quedaba esperar. No esperaba un milagro, pero soñaba con que Álvaro pudiera ver su arrepentimiento y tal vez esto le ayudara a liberar su rencor. Mientras tanto, Álvaro e Isabel regresaron del viaje. Álvaro sintió una extraña calma, como si no solo hubiera regresado a casa, sino también a algo más profundo en su interior. Decidió que finalmente debía dejar atrás el pasado y comenzar su vida de nuevo, pero en la puerta de su casa lo esperaba una carta. Reconoció de inmediato la letra de María y sintió cómo renacía en él esa emoción que había intentado reprimir. Cuando leyó la carta, lo invadió un sentimiento mixto de compasión y resentimiento.
por un lado, veía que María estaba sinceramente arrepentida, pero, por otro, la conciencia de su traición todavía lo desgarraba por dentro. Comprendió que no podía aceptarla de vuelta, pero ahora se sentía un poco más preparado para dejar atrás el resentimiento. Al día siguiente, se encontró con Isabel y le contó sobre la carta. Ella lo escuchó en silencio, dándole tiempo para desahogarse. «Nunca debes guardar el dolor dentro de ti», dijo ella suavemente, colocando su mano en su hombro. «A veces, la única manera de liberarse es aceptar lo que ha pasado y seguir adelante». Sus palabras fueron para él un recordatorio de que no estaba solo y de que aún le esperaban muchos momentos felices. Pasaron varias semanas más y, aunque la vida de Álvaro estaba gradualmente encontrando estabilidad, de vez en cuando aún sentía el fantasma de su pasado. Las reuniones con Isabel le traían alivio y su amistad se había convertido en algo mucho más significativo para él. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía ser feliz de nuevo. Sin embargo, la idea de María y su arrepentimiento seguía persiguiéndolo, como un recordatorio de que todavía necesitaba cerrar ese capítulo de su vida. Una noche, sentado con Isabel en un pequeño café, se atrevió a contarle sobre su última conversación con María antes de su separación. Isabel lo escuchaba atentamente, sin interrumpirlo, pero sus ojos expresaban una profunda compasión y comprensión. Cuando él terminó, ella le dijo en voz baja: «Sabes, Álvaro, creo que el perdón no siempre significa la posibilidad de estar juntos de nuevo. A veces, es solo una manera de encontrar paz contigo mismo». Estas palabras lo conmovieron profundamente, llevándolo a reflexionar sobre lo que realmente significaba el perdón para él. Comprendió que, al menos para sí mismo, necesitaba dejar ir el rencor, para no permitir que destruyera la nueva vida que estaba construyendo con tanto esfuerzo. Pero aún le resultaba difícil liberarse de ese pesado resentimiento, y sentía que aún no estaba listo para perdonar completamente. Mientras tanto, María, al no recibir respuesta a su carta, se hundía cada vez más en la culpa y la soledad. Seguía viviendo con Elena, pero su hija, atravesando su propia crisis en su relación con su esposo, también estaba sumida en la desesperación. Su hogar se convertía lentamente en un espacio silencioso, lleno de tensiones y conflictos no resueltos. Elena evitaba cada vez más a su madre, incapaz de perdonarla por la destrucción de su relación con su padre y el papel que, sin querer, había jugado en esta ruptura. Elena también luchaba con sus propias contradicciones. Su esposo, Juan, la reprochaba cada vez más por haberse involucrado en la relación de sus padres, y su relación, antes sólida, comenzaba a tambalearse. Veía cómo él se distanciaba, y el miedo a perderlo se volvía cada vez más real. Elena se sentía perdida, aplastada por el hecho de que su intento de ayudar a su madre había terminado en la destrucción de todo lo que una vez había amado. Fue en este momento, cuando parecía que todo a su alrededor se derrumbaba, que Elena se dio cuenta de que su necesidad de controlar la vida de sus seres queridos había llevado a terribles consecuencias. Comprendió que estaba obsesionada con la idea de que podía arreglar todo, y que su ayuda a su madre estaba impulsada por sus propios miedos e inseguridades. Ahora se daba cuenta de que su intervención había traído dolor y decepción, y no sabía cómo enmendarlo. En algún momento, Elena comprendió que debía hablar con su padre. No podía deshacerse del sentimiento de culpa y sabía que debía confesarse abiertamente ante él. Pidiendo disculpas a su esposo por sus errores, sintió que era su primer paso para corregir lo que aún era posible salvar. Llamó a Álvaro y le pidió encontrarse, consciente de que él podía negarse. Pero, para su sorpresa, él aceptó. Se encontraron en un parque donde solían pasear en familia. Ese lugar, que alguna vez estuvo lleno de felicidad, ahora le parecía ajeno y frío, pero sabía que era el lugar perfecto para pedir perdón a su padre. Cuando Álvaro llegó, Elena vio en sus ojos no solo el dolor, sino también una ligera sombra de compasión. Empezó a hablar, al principio en voz baja, pero a medida que se hacía más difícil, su voz se volvió más firme. Le contó todo, su miedo por su madre, cómo erróneamente pensó que una cita la ayudaría a regresar a una vida normal, y cómo se había perdido en sus propios sentimientos. «Papá, entiendo que quizás nunca me perdones», dijo ella, bajando la cabeza. «Arruiné tu vida, y tendré que vivir con eso. Pero quiero que sepas que siempre te he amado y siempre te amaré». Álvaro la escuchó en silencio, y por primera vez en meses, sintió que su rabia se calmaba un poco. Comprendía que Elena había sido víctima de sus propios miedos e inseguridades y que había actuado con las mejores intenciones, aunque equivocadas.
Elena, nunca quise que te encontraras en esta situación, dijo finalmente. Cometiste errores, como todos nosotros. Quizás algún día pueda perdonarte. Pero primero necesito perdonarme a mí mismo por permitir que esto sucediera. Elena entendió que su padre no estaba listo para perdonar completamente, pero sintió una pequeña esperanza de que algún día pudieran reconstruir su relación. Le agradeció y se despidieron, dejando a cada uno en sus pensamientos. Al regresar a casa, Álvaro sintió que algo había cambiado. No podía dejar ir completamente lo que había sucedido, pero empezaba a notar en sí mismo la fuerza para comenzar una nueva etapa de su vida. Decidió que estaba listo para cortar definitivamente todos los lazos con el pasado que lo mantenían cautivo. Necesitaba hablar con Isabel y explicarle que estaba listo para continuar con su vida, sin mirar atrás. Unos días después de la reunión con Elena, Álvaro invitó a Isabel a cenar, decidido a hablar sobre su futuro juntos. Había pensado mucho en lo que quería decir, tratando de encontrar las palabras adecuadas para explicarle lo que sentía. Sentado frente a ella, sintió por primera vez la certeza de que estaba listo para dejar atrás el pasado y comenzar algo nuevo. Isabel lo miraba con calidez y comprensión, claramente consciente de la importancia de este momento para él. Álvaro tomó su mano, y sintiéndose en paz, comenzó a hablar. Isabel, desde que te conocí, mi vida ha cambiado. Me diste la fuerza que necesitaba para superar este momento tan difícil. Nunca pensé que encontraría en alguien el apoyo y la comprensión que tanto necesitaba. Estoy listo para seguir adelante, pero quisiera saber si tú sientes lo mismo. Isabel apretó ligeramente su mano, su mirada se suavizó. Álvaro, para mí también ha sido un viaje, respondió ella. Cuando nos conocimos, tampoco pensé que en mi vida volvería a aparecer alguien que se volviera tan cercano para mí. Pero ahora siento que puedo empezar algo nuevo, y quiero que estés a mi lado. Esa noche fue un punto de inflexión para Álvaro. Sintió como un enorme peso se desvanecía de sus hombros, como si las sombras oscuras del pasado comenzaran a disiparse, permitiéndole ver un nuevo horizonte. Por primera vez miraba el futuro con esperanza, creyendo que podía volver a ser feliz. Mientras tanto, María, sintiendo que su vida se había destruido completamente, decidió dejar la casa de Elena e irse de la ciudad para intentar encontrarse a sí misma de nuevo. Había reflexionado mucho sobre sus errores y comprendía que todo lo que había hecho estaba dictado por su miedo a perder el control de su vida. Ahora se daba cuenta de que había perdido mucho más de lo que podía imaginar. Recogió sus cosas y dejó una carta de despedida para Elena, en la que le agradecía su apoyo y prometía volver cuando pudiera aceptar su situación y comenzar una nueva vida. Elena, al leer la carta, sintió una profunda tristeza. A pesar de todo el dolor y las decepciones, aún amaba a su madre y esperaba que pudieran restablecer su relación. Le resultaba difícil aceptar que María se había ido sin despedirse, y eso la dejó en una profunda soledad. Comprendía que ahora tendría que lidiar sola con las consecuencias de todo lo sucedido y decidió que también debía encontrar la forma de seguir adelante, independientemente del pasado. Pasaron varios meses. Álvaro e Isabel empezaron a planear un pequeño viaje por el sur de España para celebrar este nuevo comienzo. Esos meses le habían traído la paz que tanto había anhelado. Su relación era ligera y encontraba en ella el apoyo que tanto le había faltado en su vida anterior. Pero una mañana, mientras se preparaba para el viaje, Álvaro recibió una carta. No había remitente en el sobre, pero reconoció de inmediato la letra. Era una carta de María. Su corazón se detuvo. No sabía si debía leerla, pero algo dentro de él le decía que necesitaba saber lo que ella quería decirle. Álvaro, entiendo que después de todo lo que ha pasado, ya no tenemos futuro. He destruido todo lo que construimos, y ahora solo me queda aceptar las consecuencias de mis errores. Pero me gustaría pedirte una cosa, déjame ir. No guardes rencor hacia mí. Sé que pedir perdón no tiene sentido, pero necesito que sepas que guardaré en mí el recuerdo de nuestros años juntos. Fueron los mejores de mi vida, y te agradezco todo lo que hiciste por mí. Me voy, y espero que tengas la felicidad que mereces. Adiós, María. Al leer la carta, Álvaro sintió como en su alma aparecía una sensación de cierre. Este era el último paso que necesitaba para finalmente dejar ir todo lo que lo había atado al pasado. Sintió una extraña paz,
como si las palabras de despedida de María finalmente lo hubieran liberado de los resentimientos que había guardado por tanto tiempo. El día de su partida al sur, se despidió de la casa, que ahora le parecía vacía y carente de recuerdos. Junto a Isabel, partió hacia una nueva etapa, sabiendo que ahora estaba completamente libre de la carga del pasado. Para María, esta partida fue el comienzo de un largo camino de autoconocimiento y sanación. Se fue lejos, decidida a comenzar de nuevo y, tal vez, un día encontrar la paz interior. Elena, por su parte, encontró la fuerza para restaurar su matrimonio con Juan, dándose cuenta de que ahora necesitaba dirigir sus esfuerzos a construir su propia felicidad. Sus historias llegaron a su fin, pero cada uno encontró un nuevo camino, gracias al cual recuperaron la esperanza en el futuro y la posibilidad de sanar sus almas. Pasaron varios meses más. La vida de Álvaro e Isabel en su nueva casa en el sur de España estaba llena de paz y armonía. Disfrutaban de cosas simples, paseos matutinos a lo largo de la costa, largas conversaciones en la terraza bajo el cielo estrellado y esa rara sensación de cercanía que ambos pensaban que habían perdido hace mucho tiempo. Álvaro sentía que su alma finalmente se había sanado. El tiempo con Isabel le había ayudado a ver que el amor no muere, simplemente cambia de forma y llega a aquellos que están listos para aceptarlo. Mientras tanto, María había comenzado una nueva vida en una pequeña ciudad en el norte del país. Encontró trabajo en una galería y empezó a tomar clases de pintura para expresar sus sentimientos a través del arte. Este proceso le ayudaba a encontrar la paz interior que le había faltado en los últimos años. A menudo recordaba a Álvaro, pero esos recuerdos ya no traían amargura. En su lugar, sentía gratitud por los momentos que compartieron y una sincera alegría por él, sabiendo que había encontrado la felicidad. Elena y Juan lograron restaurar su relación después de largas conversaciones y trabajando con un consejero familiar. Juan finalmente entendió cuánto le habían costado a Elena sus errores pasados y valoró su esfuerzo por ser honesta y enmendarse. Decidieron comenzar de nuevo y, aprendiendo de sus errores, comenzaron a prestar más atención a las necesidades y sentimientos de cada uno. Con el tiempo, comenzaron a pensar en formar una familia, seguros de que ahora tenían todo lo necesario para un nuevo comienzo. Una tarde, mientras Álvaro e Isabel caminaban por la playa, se detuvieron a contemplar la puesta de sol. Los colores ardientes se reflejaban en el agua, creando el momento perfecto para mirar atrás y aceptar con gratitud todo lo que los había llevado hasta allí. Álvaro, tomando su mano, le dijo en voz baja, ¿sabes, Isabel? A veces creo que si no hubiera sido por todas estas pruebas, nunca te habría encontrado. Ella le sonrió, entendiendo que cada uno había encontrado un nuevo propósito en la vida después de que sus caminos se cruzaran. En ese momento, él comprendió que el pasado ya no tenía poder sobre él, que finalmente estaba libre de todas las viejas heridas y recuerdos. Tenía una nueva vida y un nuevo amor, y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante.